En Capital Radio, Cyber After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Cyber After Work, el programa de ciberseguridad en Capital Radio que cada semana os acompaña analizando junto a los máximos expertos del sector cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las empresas, los ciudadanos y las instituciones en materia de ciberseguridad. Hoy vivimos en digital. Resulta incluso algo redundante hablar de sociedad digital, porque nuestra sociedad es eminentemente digital y sobre ello debemos entender el funcionamiento y la conectividad. No debemos tener esa mentalidad analógica y una usabilidad digital. ¿Por qué? Porque precisamente es la mentalidad analógica la que nos hace todavía dejar espacios abiertos a la ciberdelincuencia, que esa, os aseguro, no tiene ya mentalidad analógica. Bueno, pues con especialistas es con quienes vamos a hablar a lo largo del programa de hoy, sobre todo porque con su dilatada experiencia nos pueden dar muchas pistas sobre cuál es el momento que vivimos, el momento presente, y cuál es, basado en su amplia experiencia, los grandes desafíos que nos vamos a encontrar, no voy a decir en el futuro, digo pasado mañana. Me atrevo a decir los primeros días de 2026, porque esto cambia muy rápido y evoluciona de una manera vertiginosa. Lo hablaremos con profundidad con la ayuda de un invitado especial, con Rafael Hernández. Él ha sido durante muchos años el responsable de la seguridad de la información del grupo CEPSA, MOEVE hoy, y con el que vamos a hablar pues largo y tendido, ¿no?, de cuáles son ahora mismo esos grandes desafíos para grandes compañías, pequeñas compañías, instituciones, ciudadanos. Y como siempre lo hacemos acompañados por el, yo creo que conocimiento, creo que inigualable, de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar. Mónica Valle, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Edu. No esperaba menos que inigualable, maravilloso, ingente. ¿Algún calificativo más? Pues no sé, tenemos que preguntarle a Edu a ver qué se le ocurre. Podría encontrarlos, pero no nos daría programa para ello. Creo que ChatGPT nos ayuda en estas cosas luego. Luego se lo preguntamos. Pablo Sanemeterio, ya te hemos oído, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, pues aquí un lunes más con ganas de hablar de ciberseguridad, además con un invitado muy especial y con muchísima experiencia en este de la ciberseguridad, que antes se llamaba seguridad de la información, y ya sabes, el recorrido. No, yo creo que va a ser muy interesante. Con Rafa Hernández, ahora enseguida le vamos a saludar, vamos a entender cómo ha evolucionado todo y sobre todo cuál es esa actitud, ¿no?, que debemos tener pues todos los que formamos parte de la sociedad. Vuelvo a insistir, sociedad digital, para quien todavía no lo recuerde, y especialmente a los líderes de las compañías, ¿no?, que son hoy, y no porque lo diga las NIS 2, yo creo que los principales impulsores y responsables de que la cultura de ciberseguridad impere sus compañías. Enseguida le vamos a saludar y seguro que alguna que otra conversación vamos a poder mantener a lo largo del programa. Lo que nosotros vamos a hacer, Pablo, Mónica, si os parece, es como siempre, pues echarle un ojo a las noticias, que son las que nos van situando en este escenario. Y es que aquí no se libra a nadie. Compañías conocidas, compañías desconocidas, pero todas tienen un percance. ¿Por qué? Porque no han hecho los deberes. Bueno, algunas no los han hecho, pero la mayoría sí que los han hecho y aún así tienen incidentes. Bueno, pues de eso es de lo que debemos aprender. Lo vamos a hacer nosotros a través de la información. Pero antes, los consejos que siempre os damos. Es que cada dispositivo conectado puede convertirse en la puerta de entrada de un ataque. Zscaler protege esos entornos con seguridad Zero Trust, garantizando que todo esté verificado y seguro. Las empresas pueden beneficiarse de la automatización y la conectividad sin miedo a que un pequeño dispositivo se convierta en una gran vulnerabilidad. Puedes descubrir más en zscaler.es. Madre mía, ¿y por dónde empezamos? A ver, una de las cuestiones que eran los mitos, ¿no?, de la seguridad en los iPhone, ¿verdad, Pablo? Que decíamos que es 100%, bueno, casi, ¿no? Y PayPal, que es uno de los servicios de seguridad, yo creo que más, de los servicios de pago más fiables, confiables del mundo. Pero ojo que, Mónica, lo publicáis en Bitline Media, hay una nueva estafa circulando que está utilizando suscripciones de PayPal. ¿Cómo es? Porque se envían correos falsos, están mezclando
lo verdadero con lo falso, confundiendo a la gente y al final acaban estafados. ¿Qué ha pasado? Eso es, efectivamente. Al final es lo más peligroso, ¿no? Cuando se mezcla parte de verdad, parte de mentira en esa estafa y al final pues los usuarios no saben qué es lo que está pasando y los destacamos y los subrayamos precisamente porque ahora llega una época de muchos pagos, muchas compras online y podemos ser cualquiera de nosotros potencial víctima de este tipo de estafas. En este caso, los atacantes están explotando una funcionalidad que tiene PayPal, que es de las suscripciones, y envían emails reales desde una dirección oficial que es service@paypal.com. ¿Qué ocurre ahí? Se incluye una falsa notificación de compra de productos, normalmente productos que son no son precisamente baratos, ¿no? Un MacBook, un iPhone, dispositivos electrónicos o dispositivos móviles, y el resultado, claro, pues es preocupante desde el punto de vista de la seguridad, porque son mensajes que los ciberatacantes consiguen que superen los controles técnicos de autenticación y llegan directamente a la bandeja de entrada del usuario y a simple vista, que eso es siempre la clave, hay que mirar siempre un poco más allá, parecen de PayPal, pero no lo son. Claro, el gancho es muy sencillo, pero es muy efectivo, porque el destinatario está recibiendo un correo con un asunto y un contenido muy habituales, si son precisamente suscripciones de algún producto de PayPal, dicen que su pago automático ya no está activo y claro, ya se crea la alarma, ¿no? A partir de ahí llega toda la estafa y claro, cuando te dicen que se ha procesado correctamente un pago de entre $1.300 y $1.600, ahí ya empieza, ¿verdad, Pablo? Normal. El miedo, el terror y las cosas que pasan. Sí, al final aquí lo de siempre, tener un poquito de espíritu crítico, cuando haya urgencia o sensación de urgencia, pararse a pensar, o sea, pararse y revisar realmente si esa suscripción te ha suscrito o no te ha suscrito, analizar desde dónde te están llegando los correos y tener la mentalidad o la cabeza fría para poder igual entrar en el banco, ver si te lo han cobrado, entrar en tu cuenta de PayPal, ver si lo han cobrado o no, a ver de dónde viene esta alarma. Bueno, pues mucho cuidado, ¿vale? Hay que desconfiar de todo porque si te confías, puedes ser víctima de una estafa o puedes ser víctima de una brecha de datos. Digo, en el caso de las empresas, si se confían demasiado o no hacen esos deberes cada vez más actualizados que deben hacerse. Porque si no, además te puede caer una multa, ¿no? Esto es lo que le ha pasado a LastPass en Reino Unido. Una brecha de datos que afectó a 1,5 millones de usuarios. Bueno, pues ha recibido un multón, pues casi el equivalente al mismo número de usuarios que se vieron afectados, Mónica. Efectivamente, pues fijaos, es que la brecha de datos ocurrió en agosto de 2022 y llega ahora esa sanción de 1,2 millones de libras a LastPass en Reino Unido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que en este caso el regulador británico de protección de datos ha concluido que la compañía no aplicó las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para proteger la información personal de los clientes. Es algo que decimos mucho, que se aplica también con el Reglamento General de Protección de Datos, es decir, las multas, las sanciones no llegan por recibir un ataque en el que se ven vulnerados los datos personales de los usuarios porque sí, sino que esas sanciones están vinculadas a unos procesos, a unos procedimientos, a unos mecanismos de seguridad, de ciberseguridad que no se han aplicado o que no se han aplicado correctamente, ¿no? Y en este caso, además, pues se pone en el centro, en la polémica otra vez, pues la seguridad de los propios gestores de contraseñas. Claro, aquí es un caso muy complejo porque estamos hablando de un servicio de ciberseguridad en el que introducimos todas nuestras contraseñas para recibir una contraseña única para poder introducirla en el resto de los servicios online y pues nos vemos expuestos, ¿no? Esto para los usuarios es verdad que es muy complejo de entender cuando tú le estás dando muchas veces las recomendaciones, digo tú, cualquiera de nosotros, de oye, utiliza un gestor de contraseñas. ¿Y ahora qué hago, Pablo? Claro, ese es el problema. A ver, por lo que comentan en la noticia es que al final incluso por otra brecha le llegaron a instalar un keylogger. Un keylogger, para los que nos estén escuchando que no lo sepan, es un programa que lo que se dedica es a recopilar las pulsaciones de teclado. Entre esas pulsaciones está la contraseña maestra, que es lo que hablábamos de estos sistemas. Normalmente tiene una contraseña maestra que es la que te permite acceder a todas las contraseñas. Entonces, a partir de ahí es cuando consiguieron encontrar esa contraseña maestra y obtener otras contraseñas, que ahí es donde está el principal peligro. Pero vamos, la multa viene sobre todo por lo que hablan también de no tener las políticas y los procedimientos adecuados en la medida de seguridad, que seguro nuestro invitado hoy, Rafa, nos puede contar mucho de políticas, procedimientos y medidas de seguridad que hay que aplicar en una gran compañía.
Vamos a hablar de eso, por supuesto, de cultura de ciberseguridad, entendido como políticas, ¿no?, de obligado cumplimiento, y también de entender, ¿no?, cuáles son esos procedimientos y también cuáles son los accesos, ¿no?, la permisividad de esos accesos, que ya trascienden lo puramente jerárquico, sino que estamos hablando de una cuestión de seguridad. Y si hablamos de política, pero no de política de empresa, sino de política internacional, volvemos a ver un supuesto escenario de guerra. Me atrevo a decir que esto es guerra híbrida, porque los protagonistas, o sería guerra híbrida, los protagonistas, aunque no están en guerra, pero sí que ya han tenido pues algunos incidentes de carácter armado, como son los producidos entre Estados Unidos y Venezuela, por lo menos Estados Unidos y Venezuela, frente a algunas lanchas que ha atacado a Estados Unidos. Bueno, pues ahora desde PDVSA, que es la petrolera estatal venezolana, se ha denunciado un ciberataque por parte de Estados Unidos. ¿Qué se sabe de esto? Pablo, Mónica, ¿quién me arranca la noticia? Pues, a ver, aquí se está hablando de ataques de Estados Unidos contra esta empresa PDVSA. El principal tema sería saber qué tipo de ataques y qué impacto han tenido sobre la compañía para poder valorar el efecto. Pero evidentemente estamos en un escenario, yo casi me atrevería a decir, prebélico entre Estados Unidos y Venezuela. Hemos visto estos escenarios también previo a la guerra de Ucrania y Rusia, sí, con otros incidentes como NotPetya y cosas parecidas. Sí. Entonces hay que ver realmente estos impactos y hasta dónde ha llegado, porque es eso, o sea, al final en un momento de conflicto de alta intensidad, pues no es raro que la parte cibernética también es un punto más de ataque dentro de la parte militar. Sí, siempre, sin lugar a dudas. Este incidente pues está, es de esta misma tarde, de hace apenas unos minutos, por lo menos el comunicado, ¿no? Y se produce en medio de unas tensiones muy altas entre Washington y entre Caracas. En este caso, pues la propia petrolera ha minimizado el impacto del ciberataque, lo ha reducido a fallos en el sistema administrativo, ha dicho que las operaciones están continuando sin ningún problema. Luego, pues otras fuentes consultadas por Reuters, por la agencia de prensa, han señalado que los efectos del ciberataque sí que persisten y que no se están entregando cargamentos, que los sistemas están caídos. Es decir, pues como ocurre, ¿no?, en este tipo de situaciones. Efectivamente, hay una campaña de desinformación que se utilizará luego pues para otro tipo de cosas de las que no nos enteraremos, lo más probable. La verdad es que no, pero bueno, yo creo que al final son muchos los escenarios. Hay que entender que ahora mismo todo lo que vivíamos en analógico había guerras, estafas, había robos, había delincuencia. Bueno, pues eso se ha trasladado al mundo en el que vivimos ahora. Si el entretenimiento antes era ir al cine y ahora es ver una película en la plataforma, pues también el escenario en el que se cometen los delitos y las ilegalidades también se produce en lo digital. Y también los escenarios de confrontación también se van a producir, como estamos viendo, en lo digital. Es un mundo que ha cambiado mucho desde que nuestro invitado empezó a manejar la seguridad de la información. Vamos a charlar con él sobre cómo ha ido evolucionando los aprendizajes, los desaprendizajes y su experiencia. Vamos a saludar a nuestro invitado. Venga. Bueno, pues Rafael Hernández en su día se graduó, se licenció, ¿no?, como ingeniero superior de telecomunicaciones en la Politécnica de Madrid. Desde entonces, pues ha tenido una dilatadísima trayectoria, principalmente en Cepsa, ahora Moeve, en la que ha asumido diferentes responsabilidades. Como decía Pablo, al principio, seguro que hablando de seguridad de la información, y hasta los últimos años como responsable de la ciberseguridad del grupo. Entre otras cosas, pues miembro de la dirección del ISMS Forum, es profesor, es un experto, es una persona comprometida con la sociedad tecnológica, especialmente con la de la ciberseguridad. Y hoy nos acompaña. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Carlos. Encantado de acompañaros. Sé que Pablo y tú habéis querido que viniera ya hace mucho tiempo, pero bueno, ya por fin, ahora mi tiempo lo permite y yo creo que ha llegado el momento. Gracias por invitarme y gracias por estar aquí con Mónica y con Pablo y contigo, Nadia. Gracias por todo. Un placer, Rafa. Oye, iba a decir que ha llovido mucho, ¿no? No nos vas a contar toda esa trayectoria porque no tenemos programa suficiente. Pero sí que nos gustaría que hicieses, venga, un salto en el tiempo, de cuando empezaste a hoy, ¿no?
¿Cómo ha cambiado todo eso? Pues ha cambiado, tú lo has dicho. Yo empecé hace 37 años en este mundo. Tengo cierta edad. Soy, como yo digo, de los primeros que estudié la EGB, el BUP y la carrera de ingeniero de 6 años, con lo cual, bueno, incluso hice la mili, para centrar un poco, ahora ya que estamos en prebélicos. Pues ha cambiado muchísimo, porque yo además vengo del mundo de ingeniería. Yo soy ingeniero de teleco, no soy programador, no soy informático. Pero pues, lo que puedo asegurar es que yo siempre he participado en las empresas donde he estado, que ha sido casi siempre mi carrera profesional, he hecho todo en Cepsa, ahora Mueve. Empecé en el mundo de la tecnología de abajo, ¿no? De los procesos tecnológicos y los procesos de fabricación, lo que se llamaba mundo OT, ¿no? Que en aquel momento se llamaba, pues simplemente eran los SCADAs o los sistemas de producción. Y ha cambiado muchísimo, ha cambiado desde que el punto de vista al principio era ponemos elementos para proteger nuestra casa y ahora tenemos que proteger el dato, tenemos que proteger el infinito, ¿no? Ha cambiado sustancialmente muchísimo. Pablo, Mónica. Y ahí te iba a preguntar, Rafa, un poco, ¿las políticas o los procesos han cambiado realmente tanto o luego hay bastantes que son similares con el pasar del tiempo? No, ha cambiado muchísimo, Yo te puedo asegurar que nosotros, cualquier empresa en este momento del IBEX 35, una empresa formal, seria, que no tenga unos procedimientos claros y concisos, que lo sepan no solamente la parte tecnológica, los tecnólogos, sino que sepan los usuarios. Actualmente el mayor problema que hay, el mayor riesgo, somos los usuarios. Los usuarios, os vais antes de las noticias, es todo lo mismo, estamos tratando de engañar, estamos tratando de solucionar cosas. Los procedimientos son básicos para que todo proceso funcione correctamente. Eso nos hemos tenido que aprender. Yo que vengo un poco del mundo industrial, nosotros cuando yo empezaba en las torres de destilación, de las refinerías, pues tienen unos procesos muy estrictos de operación. Los operadores que están allí saben perfectamente, hay unos manuales, no sé qué. Yo eso cuando llegué a este mundo de sistemas, pues no había nada de eso. Hay root y bueno, vamos a tirar para adelante. Pues eso ha cambiado muchísimo. Y vuelvo a decirlo, quien no lo tenga, que lo prepare porque es básico para eso. Uh-huh. Y estabas hablando, Rafa, de las personas, ¿no? Que es muy importante aquí en este programa y, lógicamente, en todo el ámbito de la ciberseguridad se habla mucho de las personas, de la concienciación, de mejorar la cultura de ciberseguridad. En todos estos años de profesión, ¿cómo has visto evolucionar esta cultura y este conocimiento, tanto en los empleados como en la sociedad, ¿no? En general. Pues mira, yo creo que eso es lo que más ha evolucionado. La conciencia de que teníamos, por lo menos la parte de tecnología nuestra que teníamos que mostrar a la sociedad, no digo a los empleados, sino a la sociedad, que hay que utilizar bien la tecnología. Y ha habido una concienciación muy importante entre todos los que teníamos cierta responsabilidad en ser capaces de mostrar a la sociedad de que se puede utilizar la tecnología, se puede utilizar todos los medios cada día más modernos, pero de manera segura. Yo siempre digo lo mismo, un martillo es un elemento muy elemental y muy seguro, pero vale para poner un clavo, partir la cabeza a alguien, perdonad el ejemplo, soy muy bruto. Pero lo mismo pasa con la seguridad. Una de las cosas más contentas y más satisfechos que me he ido de no solamente de Cepsa y de Mueve, sino de la sociedad de ciberusuarios que tenemos, es la gran penetrabilidad que tenemos ahora en todas las capas de la sociedad y en todas las capas empresariales. Cuando yo empecé, os voy a contar, frikis, el loco, qué cosas dices, esto no puede pasar, imposible, pues os puedo contar de todo tipo. Entonces, por una parte, con las medidas que ha habido de legislación que han ayudado, no mucho, pero han ayudado, y sobre todo con el hecho de que están pasando desgracias y que lo importante es solucionarlas, pues la verdad es que yo creo que todos, tanto en nuestro ámbito personal como en nuestro ámbito profesional, hemos dado un salto cualitativo, y de eso me siento muy orgulloso, no solo por mí, que creo que lo hemos hecho bien, sino porque toda la sociedad de tecnología lo estamos haciendo bastante bien. Hombre, eso la verdad es que lo que apunta Rafa es yo creo que muy interesante y además es muy optimista. No es que nosotros hayamos sido muy pesimistas en el programa, pero siempre hemos dicho que ha costado mucho inculcar esa cultura de seguridad desde la dirección hasta el propio usuario. Todavía queda camino por recorrer, se ha recorrido bastante, pero ¿qué aspectos crees que son necesarios para dar ese impulso final? Porque al final, como habrás visto en las noticias, seguimos viendo empresas que salen en las noticias, y si no empresas, instituciones, ayuntamientos, que pese a tener una red nacional de SOCs y tener ya pues una vertebración impulsada por el Centro Criptológico Nacional, ¿no?, de securización de las instituciones públicas, seguimos viendo incidentes, ¿no? ¿Cuáles son, Rafa,
los aspectos que crees que se deben seguir trabajando pues para mejorar esa didáctica, para entender que los consejos de administración entiendan que esto forma parte del negocio, para que el empleado no siga viendo a los frikis de informática cuando hablan de ciberseguridad. ¿Qué se necesita hacer más? Mira, yo uno de los temas que últimamente, los últimos años más me ha preocupado y que me sigue preocupando y es un reto que vamos a tener por delante es la identidad digital. La identidad digital a fecha de hoy es una de las mayores brechas y unos mayores puntos de fallo o de riesgo para los ataques o para hacer mal uso de la tecnología. Por una parte eso, y por otra parte, los consejos de administración están muy... Voy a generalizar, toda generación lleva consigo cierta banalización, ¿no? Para entenderlo. Sí. Están muy preocupados por el rendimiento, por el tema económico y por el tema, pero cuando tú les vas a pedir es difícil llegar ha sido difícil llegar a los comités de dirección porque nosotros íbamos diciendo, oye, que hay que gastarse estos millones para evitar que suceda eso. Los comités de empresa no están acostumbrados a eso. Los comités de empresa están acostumbrados a decir, ha pasado esto, vamos a remediarlo y vamos a solucionarlo. Entonces, el ser capaz de llegar a los comités de dirección a explicarles por qué tienen que invertir para que no sucedan cosas y es más, decirle, y pueden suceder, pero te va a pasar menos, es un camino muy complicado que nos ha costado mucho llegar a lo que hemos empezado en esta tarea, que ahora está más fácil también por tema de la NIS y por tema de alguna otra cosa, pero es otro tema que a mí me preocupa mucho, porque los medios hay que ponerlos antes de que sucedan las cosas, no después. Pero el tema de la identidad digital y el tema de que el dato ya no está en nuestros sistemas debajo de la mesa, ni está en nuestros CPD, sino que está en la nube o está en cualquier sitio, ese es un tema que tenemos que en global ser capaces de solucionarlo y encajarlo, pero sobre todo tener perspectivas de que ese es el problema que hay que, entre todos, solucionarlo. Y no digo solamente la parte tecnológica, sino, como hemos dicho antes, la parte cultural, y luego también aquí hay muchas cuestiones de saber invertir y hacer las cosas bien. Oye, y una pregunta, Rafa, porque a mí me ha quedado antes muy marcada la parte que decías de la operación, cómo allí el que está en una planta sabe lo que tiene que hacer, ha recibido formación, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que en la parte informática no pasa lo mismo? ¿Por qué piensas que al final, pues oye, llega un desarrollador, monta una máquina en la nube, deja un puerto abierto, tira código, no se preocupa de ponerle contraseña, paga sobre HTTP en lugar de HTTPS y no le supone un problema? ¿Por qué crees que hay esa diferencia entre el mundo industrial y el mundo tecnológico? Mira, como estamos en confianza... y no nos oye nadie. Pablo me conoce, Mónica me conoce algo menos. Pablo, yo soy un poco golfo en algunas cosas, digo las cosas un poco a lo bruto. Pues ¿sabes por qué? Porque la ciberseguridad no nos la tomamos como una ciencia, como un proceso, como un sistema global. Lo contemplamos muchas veces como un arte, como voy a ser creativo, venga, voy a ser creativo, voy a montar algo creativo, bueno, bonito y barato y soy creativo. No puede, eso no funciona. En los sistemas industriales eso no funciona. Y no puede funcionar a los demás. Yo he tenido, lo hemos estado comentando antes, peleas con mi equipo cuando nos hemos ido a la cloud, a la nube. No puede ser. No puede ser. Nube y selva no es lo mismo. Hay que hacer las cosas bien, con criterio. Un criterio muy importante que Carlos lo ha dicho antes es el sentido común también. El sentido común. Eduardo. El sentido común. El sentido común es muy básico en todas estas cosas. Entonces, yo creo que nos falta todavía mucho procedimiento, mucho proceso. Tratamos, con mi experiencia, de que muchas veces compramos herramientas, productos o compramos algo que hay en el mercado pensando que eso nos va a solucionar la cosa. No. El éxito de un proceso de verdad, de que funcione en una empresa es que haya herramientas, que haya personas y que haya procesos. Pero si no, no vamos a avanzar. Como se suele decir, la ciberseguridad no va solo de tecnología, ¿no? No, en absoluto. Y si no, es que no has entendido ni la ciberseguridad ni la tecnología. Pero es cierto, Rafa, claro, estabas explicando antes cómo ha evolucionado todo, cómo lo has visto desde tu perspectiva, además con una visión de 360 grados, ¿no? ¿Qué crees que ha concienciado más si hablamos del equipo directivo que tiene que invertir o decidir en qué invertir, que el presupuesto es muy limitado? ¿Los incidentes propios o de otros? ¿La normativa? ¿Escuchar al equipo de ciberseguridad y de IT? ¿Qué crees que les llama más para decir, venga, toma un porcentaje un poquito más alto del presupuesto?
yo siempre he considerado que mis directivos han sido los mejores preparados del mundo y los más listos. Por supuesto. Son directivos porque son listos, ¿eh? Yo creo que lo que más ha ayudado son 3 ejes. Está claro que si tú tienes un incidente, eso te pone en el mundo y te aterriza. Segundo, un tema que ayuda muchísimo, muchísimo, es el tema de que si me sale un incidente o tengo una desviación de datos o hago algo mal, la visión pública, la visión del exterior, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Vale? Y luego, por último, lo que en el fondo también está ayudando un poco es la legislación, ¿no? No solamente la NIS2, sino la protección de datos también, la legislación europea también está ayudando. Ese MIS es lo que ayuda. Pero en el fondo no nos olvidemos de una cosa, Mónica. Esto es rentabilidad. Nosotros, cuando empezamos en esto, éramos los frikis, los que de pelo largo, flequillo, pintábamos, hacíamos ataque a una web y pintábamos, poníamos a Mr. Dean ahí pintado con bigotes y parecíamos... Pero esto es un negocio ya. Es un negocio de los dos bandos. Es un negocio para los malos, es un negocio para los buenos, que tienen que vender productos, tecnología, es un negocio para nosotros que tenemos que vivir de ejecutar las cosas bien. Por lo tanto, en todos los negocios hay cosas reglas que mantener. Y otra pregunta que te iba a hacer un poco más encaminada a otra función que tienes, que estás en la Junta Directiva de ISMS. Para la gente que no lo conozca, ¿qué es ISMS y qué hacéis desde ISMS? Pues mira, ISMS Forum es una organización que montamos sin ánimo de lucro hace ya muchos años, cerca de 15 años, ya llevamos con ellos, unos cuantos, pues, gente entonces. Vosotros pensar que hace 20 años o 25 años no existía Google ni existía ChatGPT, ¿no? Nosotros los que nos dedicábamos a luchar con los malos, a hacer las cosas en ciber, o entonces en ciber no, perdón, en seguridad de la información, que a mí me gusta más, pues teníamos unos medios muy limitados, teníamos una información muy limitada y teníamos que juntarnos entre nosotros. Pues de ese asociacionismo que hay en España, que no lo hay en muchos sitios del mundo, surgió la necesidad de juntar una agrupación en la cual nos juntásemos pues todos los que tenemos responsabilidades y con gente que sabía para intentar entre todos dar soluciones a problemas genéricos y ayudar al resto de la comunidad de sistemas de información. Ese fue el primer paso. Luego con el tiempo tuvimos cierto éxito, hemos tenido mucho éxito y estamos extendiendo también el tema sobre todo a ciudadanos y luego sobre todo a empresas más pequeñas, ¿no? Uno de los éxitos mayores de ISMS Forum ha sido la expansión y la gestión de la protección de datos. Tenemos unos profesionales perfectos que trabajan en protección de datos, con la Agencia de Protección de Datos, y unos cursos muy buenos. Y sobre todo tratamos de fomentar en el networking, la relación entre profesionales, clientes, proveedores y usuarios. Oye, es sin Rafa, ánimo de lucro, ¿eh? Es sin ánimo de lucro, ¿eh? Sin ánimo de lucro, vamos a recordarlo, ¿no? Y vamos a hablar de comunidad. Ahora vamos a hablar de comunidad. Pero yo quería volver de nuevo al escenario, ¿no?, de ciberamenazas y ponerme en el otro lado, ¿no? Yo quiero que me hables de cómo han evolucionado los malos, porque yo creo que también esto es un factor clave para que las empresas entiendan que ahora tienen enemigos. Antes quizás las empresas no tenían enemigos, sino tenían pues competidores, ¿no?, pues en sus sectores, en sus mercados, y no pensaban que fuesen a sufrir, bueno, podían sufrir estafas, pero había algunos sectores más propicios a las estafas, por ejemplo el sector bancario, ¿no? Pero otras empresas, bueno, pues sus vicisitudes, pero no tenían identificados como tales enemigos, ¿no? Hoy la industria del cibercrimen es un enemigo para cualquier empresa, institución, grande, pequeña, sector, persona. ¿Cómo ha evolucionado ese malo? ¿Y crees que las empresas siguen sin ser conscientes de que tienen enemigos reales que no ven y que tienen que entender que son enemigos reales? Porque tú lo has dicho, esto es un negocio y van a por su dinero, que lo pueden obtener aunque crean que ellos no son objeto. ¿Cómo han evolucionado? Pues ha evolucionado en el sentido que te he comentado anteriormente. Ahora lo más importante es el dato, la información, ¿vale? Es lo más importante. Antes, cuando empezamos el mundo de los atacantes, lo primero que querían era que separara la empresa, que robar unos poquitos millones de dólares o de euros, o cambiarlos de dueño, o hacer cosas de ese tipo. Ahora eso ya no es así. Ya no es así. Ahora lo más importante es conseguir información, venderla y de ese resultado hacer negocio. Tú decías que el cibercrimen actualmente, no hace mucho, que es la segunda en el mercado negro, en la Deep Web, es el segundo negocio que más mueve, después de la trata de armas, ya por encima de la droga y por encima de trata de seres humanos.
Con lo cual, es un negocio muy rentable, muy rentable. Habéis dicho antes, con una gente, unos correitos, dice el mundo, pero todavía sigue funcionando el spam. El spam sigue funcionando, es un negocio redondo. Entonces, ¿por qué? Y es así, ¿pero por qué? Porque el dato cada vez es más importante, la información es más importante. Las empresas se han dado cuenta que ya es un problema que una empresa se quede 2 días, 3 días, una semana sin poder producir, sin poder salir al mercado. Vale, pero es más grave que le borren, le roben sus datos, se los encripten, los borren y los vendan. Yo te voy a decir que llevo un mes que mi teléfono móvil ha sido capturado por alguna lista de estas de que ha habido hace unos meses una infiltración de datos en una empresa eléctrica muy importante de la cual yo soy cliente y madre mía, llevo 2 meses que me están breando. De hace 2 meses. Por lo tanto, eso es lo que tienen los empresarios. Tienen miedo a que su negocio fracase y se hunda. Y hay negocios que por un ataque de ciberseguridad se han hundido. Pequeños y grandes. Eso hay que entenderlo y además hay que entender, como estabas explicando, Rafa, hay distintos tipos de ataques, ¿no? Estabas diciendo, el spam funciona fenomenal, el phishing funciona fenomenal, de ahí derivamos al ransomware, que también hemos visto que funciona muy bien. Y tenemos, por un lado, los ataques más masivos, que funcionan fenomenal, y luego, por otro lado, también ataques muy sofisticados, cada vez más, que también están funcionando muy bien, que tienen una capacidad técnica mucho más alta, no lo puede hacer cualquiera, pero por ahí entran lo que decías antes, ¿no? Esos grupos de cibercriminales que están perfectamente profesionalizados, que no nos lo podemos imaginar, pero es que es algo que va a seguir evolucionando y que va a hacer cada vez más dinero también, ¿no? En el negocio de ciberdelincuencia, para que hagáis una idea, hay ya especialistas, roles, ¿vale? Hay roles. Uno es el que consigue tener una vulnerabilidad de una empresa o un producto. Eso tiene un precio y tiene un sector. Otro que consigue, por lo que sea, tener una identidad de una empresa, un usuario, contraseña de una empresa. Esos son otro grupo. Luego está el otro que tiene tiene máquinas y tiene poder para poder, a nivel de algorítmico, generar procesos que juntando esas dos cosas saquen dinero. Vale. Luego están los terceros, que son, una vez que han sacado la información, hay que venderla, saber colocarla y saber, pues, ponerla en el mercado, ir a una subasta. Todos esos roles están ahí. Y van mucho más deprisa. Y luego tienen no tienen legalidad, no tienen leyes. Por lo tanto, campan a sus anchas y son muy difíciles de contener. Por lo tanto, yo siempre digo, tenemos que ser conscientes de que el enemigo está allí y que si nosotros ponemos 10, ellos van a poner 100. Pero hay una cosa que ellos no tienen. Yo siempre les digo a los compañeros cuando nosotros tenemos sentido común y queremos a nuestras organizaciones. Ellos no. Eso tiene que ser básico para poder defendernos. Y también hay una cosa que se tiene y que hay que poner en valor, lo hemos hecho siempre desde este programa, que es el sentido de comunidad, la comunidad de la ciberseguridad. Eso es básico. Que tan básico como lo que viene a continuación. Vamos a hacer una breve pausa. La reunión más importante del año interrumpida por un ciberataque. Decisiones críticas frenadas por una brecha digital. Con Zscaler, tu empresa sigue en marcha incluso cuando todo falla. Diseñamos resiliencia desde el origen. Conéctate al futuro sin interrupciones. Entra en zscaler.com. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio. Bueno, pues hoy estamos hablando con un invitado muy especial, con Rafael Hernández, ha sido CISO de CEPSA, del grupo CEPSA, Moeve, durante los últimos años. Está compartiendo con nosotros toda su experiencia, que yo creo que es claramente interesantísima. Y estábamos hablando de la comunidad, ¿no? Una comunidad que él ha vivido, ha compartido y ha disfrutado. Y precisamente de esa comunidad ahora mismo se estará preguntando qué hace parte de esa comunidad en el estudio. Y es que, pues, un buen amigo de este programa nos acompaña hoy en el estudio, José Ramón Monleón. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes a todos los oyentes y buenas tardes y gracias por invitarme a vuestro programa.
Bueno, yo lo que te iba a preguntar, José, es que cómo de repente te has colado, si el invitado especial hoy es Rafa Hernández, hombre. Sí, yo creo que le estoy robando hasta minutos. O sea, el objetivo era haber pasado por aquí, por la puerta, estaba oyendo la radio y digo, anda, está aquí Rafa, vamos a saludarle. Vamos a Gracias saludarle. por acercarte, campeón. Mira, ¿sabéis qué pasa? Hace nada, unas 3 semanas, esto de las redes sociales, el dato y la información, ¿no?, que nos decía nuestro invitado. Hace 3 semanas publicó un post en LinkedIn en el que se despedía después de casi 37 años, ¿no?, trabajando en el grupo Cepsa Moeve. Rafa Hernández decía que no podía olvidar a todo el ecosistema de la ciberseguridad, de la seguridad de la información, a todos, a los partners, fabricantes, comerciales, a todos los que han formado parte de ello, ¿no? Y que ese nivel de confianza y unión que se había logrado, pues que se mantuviese durante mucho tiempo. Y yo creo que hoy, José Ramón, pues es una buena oportunidad para decirle, no te preocupes, que lo has conseguido y seguirá unido esa familia de la ciberseguridad, ¿no? Hombre, él sabe perfectamente que no nos vamos a olvidar y que sigue siendo parte de esta comunidad, y sobre todo una de las cosas últimas que nos ha dicho a todos es que mantengamos esta comunidad, que lo principal es seguir todos unidos. Corrígeme, Rafa. No, yo la verdad es que todo este año que hablábamos antes, como surge ese foro y el fondo de la unión de esta comunidad, para mí ha sido muy importante, porque yo, por ejemplo, nosotros nunca hemos tenido todos los medios infinitos para poder solucionar nuestros problemas, nos hemos ayudado entre nosotros, y yo, por suerte, por desgracia, que soy de los pioneros en esto, por muchos de los que están ahora en puestos importantes, como José Ramón y otros muchos, y tengo que dar las gracias de aquí a todos los que han contestado a mi post, pues la verdad es que me siento muy halagado, porque yo creo que sí que he contribuido a hacer esa comunidad, porque yo creo que es necesaria, y lo que les digo a los compañeros que se quedan ahora pilotando esto, que tienen que seguir haciéndolo. Es muy importante que os juntéis, que sigáis siendo francos entre vosotros. A mí hay gente, yo cuando he tenido alguna inspección de competencia y cosas, me decían, ¿usted conoce a alguien de Resol? Digo, sí, al CISO. ¿Y qué tal si hago con él? Digo, muy bien, tomamos café y comemos de vez en cuando. ¿Algún problema? Y dice, no. Bueno, no pasa nada. O sea, la vida tiene que ser así. Nosotros somos técnicos, somos tecnólogos, solucionamos problemas de la sociedad, de nuestras empresas, pero sobre todo tenemos que ser humanos. Y eso de que los ingenieros y la ciberseguridad es todo máquinas es mentira. En nuestro gran mundo de la ciberseguridad, mira, tenemos hasta una radio, tenemos gente que escribe maravillosamente, literatos, gente muy, muy interesante y muy culta, que no solamente se dedica a hacer código y a resolver incidentes. Oye, pues fíjate que no solo José Ramón se ha querido acercar al estudio, él ha logrado acompañarte físicamente. Ha habido otras personas que también han querido... Esto ya me huele un poco a encerrona, ¿eh? Pero no, perdona, esto era un compromiso que tenías con este programa y ha dado la casualidad. Es verdad, venga. ¿Quién es Iván Sánchez? Te ha querido dejar este mensaje. Hola Rafa, soy Iván. Y bueno, nada, quería aprovechar la oportunidad para darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por el sector y por todos los compañeros que algún día empezamos en esto, cuando tú ya llevabas un camino recorrido y siempre estuviste ahí para ayudarnos y mentorizarnos, ¿no? Porque tú eres eso, un amigo, pero sobre todo un mentor para muchos como nosotros. Obviamente muy contento por ti, por la nueva etapa que empiezas. Sé que este viaje es un transbordo, se para un tren, para una parada a coger otro y otro vendrá. Seguro que seguiremos trabajando y viéndonos juntos, porque nunca dejarás el sector. Pero me da pena, porque éramos 2 abulenses en el sector de la ciberseguridad en España y ahora solo quedo yo, Rafa. Así que me dejas una grandísima responsabilidad de seguir manteniendo el espíritu de nuestra maravillosa ciudad de Ávila amurallada y seguir manteniendo el sector. Así que, Rafa, un abrazo muy fuerte de mi parte y de todos los compañeros del sector. Te queremos mucho. Un abrazo, amigo. Gracias, amigo. Gracias, Iván. Muchas gracias por tus palabras y ya sabes, tienes que dejar el listón alto, ¿eh? No, que no salten la muralla los malos, ¿eh? Oye, Rafa, esto yo creo que ha dicho una cosa muy importante. Ávila es muy bonito, pero esto también da muestra de la vertebración que hay en materia de ciberseguridad, especialmente los profesionales de ciberseguridad. Hoy podemos encontrar no solo grandes compañías, fabricantes multinacionales en Madrid, Barcelona, sino que en toda España están emergiendo profesionales y empresas, startups, en materia de ciberseguridad, que yo creo que vertebran ese talento y ese conocimiento tan necesario. Y esto yo creo que es pues una esperanza de futuro, ¿no?
Sí, desde luego, el tejido de la ciberseguridad en España, os lo he dicho anteriormente, es de los más fuertes en Europa. Tenemos de los mejores profesionales, muy cualificados técnicamente y personalmente, y estamos creciendo muchísimo en eso. Nos falta un poquito de empuje a nivel comercial, nos falta como el vino, tenemos que saberlo venderlo mejor de lo que lo vendemos y tenemos que ser capaces de demostrar que aquí se hacen las cosas muy bien. Pero desde luego, a nivel de ciberseguridad, las startups que están saliendo, las empresas actuales potentes que tenemos y sobre todo los profesionales, no tienen que envidiar nada a ningún otro lugar del mundo. Oye, Pablo, ¿quién más se nos está asomando al programa? Pues oye, otro profesional también que ha venido al programa unas cuantas veces, igual que José Ramón, igual que Iván, pues tenemos a Juan Cobo también, que te ha querido dejar un mensaje. Querido amigo y querido maestro, soy Juan Cobo. Nada, oye, pues darte las gracias, ¿no? por haber hecho un camino. Eres de los primeros que abrió camino en esto, ¿no? Inspirando y enseñando a muchos de ellos, entre ellos yo, a gente como a ti, pues os debo también un poquito de donde estoy. Y además de darte muchas las gracias, pues desearte todo lo mejor en esta nueva aventura. Ojalá lo consiga yo también. Y bueno, por supuesto que vamos a estar ahí al lado, que nos seguiremos viendo, ya disfrutando de otra manera. Y ya sabes dónde estoy para lo que necesites siempre. Cuídate mucho, campeón. Gracias, Juan. Sabes que el aprecio es mutuo, hemos pasado muchos ratos buenos, malos y regulares, pero sobre todo darte las gracias por el cariño que siempre me has mostrado y por tu gran amistad. Ahora solo nos falta que gane el Madrid y ya con eso ya iremos un poquito mejor. Fíjate que yo suelo decir que por fortuna en este programa no hablamos ni de fútbol ni de todo, porque si no la comunidad de ciberseguridad se nos iría a pique, ¿sabes? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque... Pues a mí me gusta el fútbol y los toros. Oye, Mónica, más comunidad se asoma, ¿eh? Sí, es cierto. Yo creo que mantenemos precisamente esa comunidad porque hay ciertos temas, ¿verdad? La política, el fútbol, lo dejamos un poco aparte y nos centramos en los incidentes, que ya con eso bastante tenemos, ¿verdad? Y hay otro mensaje para ti, Rafa, en este caso de Juan Carlos Gómez. Vamos a escucharlo. Hola, Rafa, soy Juan Carlos Gómez. Simplemente decirte que además de un gran profesional, has sido un gran compañero de fatigas en esta profesión de CISO. Te deseo todo lo mejor y un fuerte, fuerte abrazo. Gracias, Juan. Muchas gracias por todo. Sabes que me tienes para lo que necesites, y igual que yo me he tenido a ti. Y nada, seguiremos andando en el camino. Gracias. Oye, pues mira, porque ya que José Ramón se ha pasado por el estudio, no vamos a robarle unos minutos. Vamos a escuchar, si os parece, lo que José Antonio Perea y Justo López te han querido decir en este momento de nueva etapa y nueva perspectiva, ¿no? Y yo creo que esto no se acaba y ese conocimiento, por supuesto, se va a poner ahora al servicio de otros espacios que ojalá podamos contar en el programa. Pero esto es lo que José Antonio Perea y Justo López te han querido dejar, Rafa. Hola, Rafa, hermano. Soy Happy. Nada, decirte que te quiero un montonazo, que no por lo que eres, sino por cómo eres. Que eres una gran persona con sus defectos, como todo hijo de vecino. Pero espero que ahora que vas a tener una nueva vida, vas a dedicarte a hacer otras cosas, pues bueno, pues también a ver si te haces un poquito del Atleti. Porque yo creo que hay tiempo para cambios y creo que te vendría bien, hombre, pues el ser un poco rojiblanco. Nada, que lo dicho, que se te quiere, que te quiero y que siempre estoy contigo. Venga, hermano, un beso. Rafa es el compañero que está ahí siempre que lo necesitas, así que ahora quiero agradecerle la ayuda durante todos estos años y decirle que seguro que vamos a seguir colaborando, pero con el nuevo rol que vaya a tener ahora, que igualmente será necesario. Gracias, Rafa. Bueno, gracias a vosotros. Me vais a poner colorado. Menos mal que esto no se graba, no sale en YouTube, esas cosas, porque si no... Pues sí, ya te digo, a Yapi le diría que sí, que ya hemos empezado. El otro día estuve en en el Metropolitano. Y ya sabe que mi segundo equipo es el Atleti. Ya justo que le iba a decir, un hermano para mí y una gran persona. La verdad es que de todo esto que me llevo, primero me llevo que después de tantos años no he tenido ningún incidente grave y crítico, con lo cual, bueno, me voy un poquito contento. Pero desde luego me voy muy agradecido a toda esta comunidad y por los mensajes que me dan y las pruebas de agradecimiento que me han dado. Eso quiere decir que lo podemos hacer bien y que es importante
hacer las cosas con cariño. Oye, José Ramón, ¿cuál es la clave de que de esta comunidad que hoy está además acompañando a Rafa? ¿Cuál es? Aparte de la persona, eso está claro, ¿no? ¿Cuáles son las claves en esta comunidad de ciberseguridad? Pues yo creo que en todo este mundo ciber, el lado humano. O sea, esta comunidad se caracteriza por ser el lado humano de todos nosotros, la confianza y la honestidad que tenemos entre nosotros. O sea, por eso se ha podido gestionar gracias a todos los que componen la comunidad, no solamente de uno, sino de un grupo. Y bueno, pues yo diría, como ha dicho Rafa, los pioneros que han abierto el camino para que los demás sigamos, cuando no había nada, cuando no había nadie, y que un poco han hecho de referentes y que nos han enseñado a que compartir, como ha comentado Rafa, compartir entre nosotros, tener este espíritu, y que muchas veces también nos sentíamos solos ante el peligro, y tener a alguien que te escuchara o que te diera un consejo, pues muchas veces no tenía precio, porque había pocos sitios donde preguntar, y tener un círculo de donde hablar, un foro de debate, pues era muy, muy, muy interesante. Una cosa que sí quiero, Edu, decirte, es que nosotros, una clave del éxito de esta comunidad es que entre nosotros no hay competitividad. Nosotros no competimos por ser el más guapo como hacen los abogados, ni competimos por ser los que más pasta ganamos en los brokers, ni competimos por llegar a ser directores generales. Competimos porque no nos pase nada malo. Competimos por poder ayudar a nuestros compañeros. Competimos por llevarnos bien. Competimos por vernos de vez en cuando y tomarnos unas cervezas y unas risas. Competimos por eso, pero no competimos por nada profesional nuestro. Antes, cuando hemos entrado, Pablo me ha estado contando una cosa, el otro me llama otro compañero otra cosa. Nosotros compartimos nuestras vivencias, no compartimos ni nuestros puestos, ni nuestros sueldos, ni compartimos nada competitivo con nosotros. El éxito de esta comunidad es que es una comunidad que está para ayudarse entre nosotros y ahora lo que sí que hemos dado un giro importante, que es lo que tienen que estos jóvenes que dejo aquí al timón de esta historia, tienen que ser capaces de devolverse a la sociedad, de implicarnos más en el tejido social de la sociedad, en las pymes, en las escuelas, para poder ayudar a que toda esa no competitividad surta efecto y dé resultados positivos. Pablo. Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo con toda esa reflexión, Rafa. Al final, pues oye, nos juntamos, como bien dices, muchas veces y compartimos lo que nos ocurre, sobre todo por que no te pase a ti. O sea, intentar eso que es escarmentar en cabeza ajena e intentar convencerle. Ya que estás hablando de las nuevas generaciones, ¿qué consejo le dejas a las nuevas generaciones? Pues hombre, yo a las nuevas generaciones les doy el consejo primero, están muy preparadas técnicamente, mucho mejor de lo que yo empecé cuando empezamos nosotros, muchísimo mejor. Tienen unas capacidades muy importantes. Me gustaría que pusieran el foco, como ha dicho antes José Ramón, en las personas, ¿no? Y poner el foco en la cultura de ciberseguridad. Y que a partir de ahí empezaran a construir nuevas cosas. Y otra cosa que yo he dicho en el post, que lo ha recordado Eduardo, yo creo que esta comunidad, si solamente nos ponemos los que somos responsables, CISOs o digamos tecnólogos, tenemos que ser capaces, y a mí en eso las nuevas generaciones creo que no, tienen que aprender un poco, ser un poco pacientes, hay que meter a los partners y a los fabricantes. Porque sin ellos esta comunidad se queda coja. Se queda coja porque no podemos avanzar, no podemos crear nada nuevo si no tenemos esas herramientas, y esas herramientas se las tienen que dar ellos. Pero yo a la gente joven, la nueva generación que viene, les digo que tienen mucho talento, que lo focalicen bien y que no se crean que son los reyes del mambo. Pues yo creo que son muy buenos consejos basados en la experiencia, que entiendo ha estado llena, como él mismo decía, de aprendizajes, de aciertos y siempre áreas de mejora, pero que hoy yo creo que con esta pequeña muestra de apenas unos minutos, pero yo creo que es lo suficientemente significativa como para entender cuál es el legado, ¿no?, que deja hoy nuestro invitado Rafa Fernández en el mundo de la ciberseguridad y que hemos tenido nosotros la fortuna de poder compartirlo en este programa de radio. Ojalá que se repita su presencia aquí, porque queda mucho de su conocimiento todavía por aportar al mundo de la ciberseguridad, y le agradecemos muchísimo que haya
que haya estado con nosotros estos minutos. Lo dicho, tómate un par de días libres, que tampoco pasa nada, y luego ya pues vuelves al tajo enseguida, Rafa. Muchas gracias, Eduardo, gracias, Mónica, gracias, Pablo, gracias a todos los oyentes. Eso es un placer acompañaros, que me habéis invitado muchas veces, pero también, bueno, por mi forma de ser y mis responsabilidades siempre he pensado que los perfiles bajos para algunas cosas son buenos. Pero ahora, como tú dices, me voy a tomar estas vacaciones y después, a vuelta de Reyes, ya empezaremos nuevas aventuras y seguro que nos podemos acompañar mutuamente. Muchas gracias. Estoy seguro. Y, por supuesto, gracias a José Ramón Monleón, buen amigo de este programa, por haberse acercado a este espacio. Gracias a vosotros. Gracias, José. Por cierto, esto no se le hubiese ocurrido a otra persona que no fuese Pablo Sanemeterio, que lo sepas, ¿vale? Que es un liante y lo ha hecho, le conozco pero bien, que muy bien. Y sé que lo ha hecho muy bien, muy bien. Pero muchas gracias, me ha puesto colorado. Gracias, Rafa, y gracias, José. Venga, Gracias vamos a terminar nosotros con nuestro Espacio Seguro Panda. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, Mónica, y lo que nos diría Hervé Lambert, porque el consejo de hoy es: si vas de cena de Navidad, ten cuidado, anda, con lo que vas a hacer, especialmente con el móvil, con lo que fotografías y lo que cuelgas en redes sociales, que eso también forma parte de la cibercultura, ¿o no? Sí, porque además es que destacan que la propia Agencia Española de Protección de Datos lleva años avisando específicamente sobre las fotos de las cenas de Navidad de trabajo, que parece algo muy inocente, pero es que las redes sociales causan bastantes problemas. Y destaca que ha tramitado reclamaciones por subir imágenes de compañeros sin su consentimiento, que por cierto pueden acarrear multas de hasta 6.000 euros. Pero es que, claro, si estamos hablando de una cena que es un entorno pues ya fuera del trabajo, no vale subir fotos con cualquier cosa, con la copa en la mano. Hay que tener un poco de... Es que estas cenas se prestan a estas cosas muchas veces. Estás en momentos también de exaltación de la amistad, todos contentos, estás fuera ya de... Y al día siguiente vuelves al trabajo. Y al día siguiente vuelves al trabajo y hay que tener mucho cuidado, pues eso, con no compartir contenido, con esas fotos y oye, que si no quieres salir también, pues apártate de la foto. Que pues no... ya está. Mira, lo que tenemos que entender es que los tiempos han cambiado. Nos guste o no, los tiempos son otros. Dice Hervé Lambert, lo que antes era un recuerdo más de la cena, hoy puede ser un riesgo digital real si se difunde sin control. Los tiempos han cambiado, chico. Pues como decía Bob Dylan, ¿no? Pues all the time they are changing. ¿Qué le vamos a hacer? Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, que muchas gracias. Oye, programón. Gracias, Pablo, por haberlo organizado, de verdad. Gracias, Mónica, también. A todos los que nos vemos el mensajes. próximo lunes, ¿vale? Hecho, aquí nos vemos. Adiós, amigos, cuidaros.